¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra usted? Ahí con mucho calor, ¿no? He tenido que abrir, acá estoy en el cuarto de arriba de mi casa, Ujú. donde hace un calor infernal, he tenido que abrir la ventana, por eso me he puesto audífonos para que el sonido que se escucha, yo vivo frente a un grifo y pues todo el día se bulla, ¿no? Entonces estoy utilizando mis audífonos para poder escaparle ese ruido para que no entre acá. Ujú. Sí, Ujú. Genial. hace mucho calor. Ok. Mientras que se van conectando, no sé, coméntenos. eh, Actualmente, pues usted enseña en la Universidad de San Marcos, pero el año pasado se tomó un año sabático. Respecto, Así creo, es, ¿este año ya vuelve o...? sí, ya acabo de recibir también eh, la designación de nuevo Ujú. para seguir en el curso de epistemología de la psicología, ¿no? Para el cual justamente he hecho un informe. Durante Ujú. el año sabático a uno le piden un informe para justificar el año y he hecho un informe de más o menos 400 páginas, me ha salido bastante amplio. Conforme iba avanzando, yo pensé al principio, pues, terminaré en 120 páginas, ¿no? Pero Ujú. conforme iba avanzando el asunto sí va, es como un poco el famoso poema del Cid, donde dice, el terreno se va ensanchando a los pies de mi caballo, ¿no? Sí. Este, entonces iba encontrando más temas, más temas, más temas y he tenido que hacer algo pues grande, ¿no? Eh, Se trata pues de una revisión general y que voy a aprovechar justamente para todos esos temas, introducir algunos más dentro del curso que tengo, ¿no? Ujú. Así es. Ok. Voy a ver si se ve bien. Un momento. Cerrado. Ah, no, sí, sí está. Ya, está bien, estamos bien. Bien, entonces creo que 2 minutos más y ya empezaríamos. Entonces este año sí usted regresa ya con epistemología, como el Sí, curso como tal, ya también agregando los nuevos temas. claro, Chévere. agregando varias cosas y redondeando algunas otras que tenía todavía en carpeta, ¿no? Entonces, esto me ha servido bastante para poder refrescar un poco los asuntos, también actualizarse. Entonces, para Ujú. todo eso ha servido este año. La verdad que eh, eh, no pensé tener tanto trabajo con esto. La verdad, he quemado inclusive un disco duro. Me dijeron que era Opa. porque lo tenía la máquina a prender, porque lo he tenido pues casi diario de 3, 4 horas y sin preocuparme del asunto, porque no soñé que esto a perjudicar a mi disco duro y se me quemó el disco duro. De hecho, no es por tenerla tanto tiempo prendida, recalentada y no refrigerada, pues, ¿no? Así que ya, de que he tenido que ponerle un nuevo disco duro a mi máquina. Ujú. Así es. Sí, Wow, chévere. es un Es, asunto impensado. ujú. Este es su libro más extenso, pues, ¿no? Perdón. Es su libro más extenso, digo. Eh, bueno, si es que se publica, la idea Ujú. es que se publique como libro. Ya he hecho correcciones porque no iba a salir tan grande tampoco porque hay que pulirlo. En fin, no es lo mismo un informe técnico que un libro. Entonces, para darle Ujú. forma del libro, he tenido que volver a revisarlo, cortar algunas partes, añadir otras. En general, hacerlo más breve, ¿no? Ok. Y ahorita todavía sigo en eso, todavía sigo revisando para poder después buscar una editorial, ¿no? Ahora que San Marcos se ha puesto tan exquisito para recibir editoriales, porque por cualquier cosita te la elimina y dicen, no, que este editorial no tiene 2 años o 3 años, o que esto, que los pares no está justificado, que tal cosa te buscan hasta lo mínimo. Entonces hay que tener mucho cuidado, yo lo podría publicar mañana, Ujú. tengo los contactos, ya he publicado yo varios libros, sé cómo hacerlo, pero como San Marcos se ha puesto así tan fastidiosito, ¿no? Le digo, lo voy a publicar y Ujú. después no me lo reconocen. Ya me ha pasado, tengo Ok. artículos, no han sido reconocidos a pesar de haber sido publicados en el extranjero. Increíble, ¿no? Pero es Ujú. así. Entonces, ahora tengo que actuar con pies de plomo.
Ok. Y más o menos, ¿cuánto sería las páginas que usted aproxima? De eso ya se llega a publicar. Depende de cómo me venga a veces ahora que uno conversa con las editoriales, ellos A ver, me parece que proponen un número máximo hay un... de económicas. Por ejemplo, el caso del Fondo Editorial de Camino San Marcos, tiene un límite, tiene que publicarle en 400 páginas, no pasar de ahí, y eso, y pongo Ujú, espacio y medio. ujú. Entonces, mi publicación jamás va a poder ir a Profesor, eso. disculpe, creo que tiene un problema con su audio. Sí. A ver, ahora, ¿O soy yo? a ver, dime, Ahí. ¿cómo está ahora? Ya, Ajá. Sí, sí, sí. Usted tiene un problema con su audio. ya. O sea, más bien con el micrófono, dirás, ¿no es cierto? Con el micrófono, no se escucha bien. Ajá, se escucha como que interferencia y se le escucha muy bajo también. Ya, ya. Es como digo, un micrófono Tal vez nuevo. se quita el auricular. Que va a entrar el sonido. El problema es que vaya a entrar el sonido de afuera, como yo estoy con la ventana Ya, abierta. ahora sí, mejor. Ya, bueno, de todas maneras, estaremos así. No hay problema. Sí, no, si se escucha fuera no hay problema. Decía entonces que San Marcos, por ejemplo, el Fondo Editorial de San Marcos solamente te acepta hasta 400 páginas escritas a espacio y Ok. medio. Y en ese, pues con ese condicionante jamás pude entrar porque mi trabajo a espacio y medio crece hasta 700 más o menos, ¿no? Entonces Ujú. demasiado para ellos, ¿no? Tendré que buscar otro y a ver qué me dicen, ¿no? Respecto a eso. Siempre juegan pues las cuestiones monetarias, económicas, como es natural, ¿no? Claro. A la Ujú. Sí, hora sí, sí, sí. claro, de planificar. Sí, sí, sí. Ujú. Bien, Entonces genial, genial. en eso estoy ahora tratando de ver cómo de que se puede hacer para incluirlo también como manual de texto en el curso. La idea es incluirlo como Ujú. manual de texto. Y todavía no lo voy a poder hacer este año, evidentemente, en el curso que voy a tener, No. porque no sale publicado, porque si les pongo a los alumnos como el informe técnico, por ahí alguien lo publica, lo sube, y eso me va a perjudicar a la hora que me hagan la evaluación del escrito en Turnitin. Oh, ok. Claro, ya no sería un libro original. Entonces Ujú. no lo puedo No, publicar de ninguna manera el informe técnico ni dárselo a nadie. Digo que guardarlo bajo 7 llaves mientras no se publique el libro. pucha. Ojalá salga lo más pronto posible para tener ese material. Sí, pues confío en que este año de todas maneras, porque así son los Genial. plazos. El caso de Skinner es bien notorio. Cuando quiso publicar Conducta Verbal, lo publicó en 1957, si mal no me acuerdo, Ujú. pero ya lo tenía terminado del 48. Ok. Fíjate cuánto tiempo pasó antes de poder publicarlo. Fu, mucho Así es. tiempo. Así es. Bueno, hay cosas que no van a cambiar nunca. Claro. Ahora ya cuando me retire esa marco ya no necesite pues currículum ni puntos, eso, sí, yo voy a comenzar a publicar y lo cuelgo directo, no me va a interesar tanto este tipo de, ¿no? de buscar condicionantes, ¿no? Pero mientras Ujú. esté todavía pues como un soldado de la academia, tengo que Ujú. aceptar las reglas. Ok. Bien, entonces creo que ya podemos empezar ya con la entrevista de plano, ¿le parece? Claro, claro. Ya, perfecto. Entonces, bueno, el tema de hoy es sobre filosofía de la psicología. Es un tema demasiado extenso en realidad, pero quizás con esta entrevista podamos ampliarlo al menos de manera superficial, ¿no? Algunos conceptos claves y así. Justo, ok, justo tenemos acá a Ian del Río también en los comentarios. Ha dejado una pregunta. ¿Desea usted comenzar con esa pregunta o empezamos con la entrevista? Como, No sé, depende del moderador. ok, ok. Vale, Ian, voy a hacer un par de dos preguntas
y después voy con tu pregunta, ¿vale? Para introducir un poco para el resto para el público en general. Bien. Bueno, son dos preguntas sencillas en realidad. La primera es para poder entendernos, ¿no? ¿Cómo usted define a la filosofía y cómo usted define a la psicología también? Bien. A ver, si vamos a la cuestión más amplia, ¿no? La más fácil de entender y la más comprensiva definición de filosofía es simplemente un intento de comprender y describir el mundo, ¿no? Piaget tiene una biografía suya en la cual él narra cómo es que se interesó por la filosofía, la epistemología en particular, ¿no? Él decía, tomando al filósofo Bergson, que todos tenemos una especie de espíritu que tiende a expresar una idea, ¿no? Una idea personal. Cada uno de nosotros tiene una idea personal que expresar y a lo largo de nuestra vida vamos buscando la mejor forma de hacerlo, ¿no? La mejor forma de explicarnos las cosas. Algunos lo pueden hacer de manera más sistemática y otros de manera más informal. Pero ahí estamos, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? La filosofía está en todo, ¿no? Si uno diga, no, no soy filósofo, no me interesa, igualito hace Claro. filosofía desde algún punto de vista, ¿no? Ujú. Ahora bien, la filosofía, ¿cuál es el interés para la psicología? Bueno, eso es uno solo, la psicología es hija de la filosofía. Somos hijos de la filosofía, Correcto. heredamos mucho de los problemas de la filosofía. De hecho, por ejemplo, un filósofo analítico como Willard Quine, ¿no? Él decía que la psicología no es más que la expresión de un capítulo de la filosofía. ¿Cuál es ese capítulo? Es la epistemología, ¿no? Para él, psicología era decir epistemología, ¿no? Es la manera filosófica, científica de abordar los temas de la filosofía, ¿no? Entonces ahí vemos mucha relación entre la psicología y la filosofía, ¿no? La filosofía, por supuesto, no es simplemente preguntarse acerca del mundo, responderse, sino que tiene muchos compartimientos estancos, que justamente en el año sabático he tratado de profundizar, ¿no? Como son los problemas epistemológicos, ¿no? Ese es uno de los estancos, otro es la ontología, ¿no? Otro es la lógica, la ética, la estética, la semiótica, hasta la metodología es un problema que se aborda desde el punto de vista filosófico. Cuando nosotros vemos metodología, operamos bajo una especie de presupuesto cualitativo o cuantitativo, por ejemplo, o mixto, ¿no? Y allí estamos haciendo una elección filosófica. Entonces vemos la estética también, la psicología del arte, todo este tipo de cosas, creatividad. Todo eso es fruto de esa interacción entre filosofía y psicología. Y de hecho en la psicología hay múltiples autores que se han ocupado de cualquiera de todos estos temas, a veces de uno solo, a veces de varios, o a veces de todos, ¿no? Entonces es evidente la relación entre filosofía y psicología, ¿no? Como un punto final a esto, podríamos Sí. decir también que quien no hace filosofía o no parte de la filosofía en la psicología, actúa como una especie de ciego que anda en tinieblas, ¿cierto? Se Ujú. da pasos sin saber a dónde ir y Ujú. pues se tropieza con objetos físicos, ¿no? Ujú. O sea, nos da los lentes para ver el mundo. Sin Correcto. filosofía, la psicología estaría totalmente ciega y ajena a los problemas que tiene que abordar. Este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, comparte. Realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video. En ese sentido, entonces es importante. Sí, genial, genial por la respuesta. Y bueno, usted tiene razón, ¿no? Técnicamente no hay psicología sin filosofía, ¿no? Si no partimos de supuestos filosóficos, ¿no? ¿De qué estamos hablando entonces? Y bueno, a raíz de, conforme vaya pasando la entrevista, hay algunos problemas dentro de la filosofía que van a impactar también en la psicología.
En un momento se lo voy a hacer en un momento, que ya para que se vayan dando ideas las personas sobre la relación mente, cuerpo y demás, ¿no? Bueno, para no hacer esperar a Ian, que es una pregunta que no la tenía pensada para nada y está muy genial. Si lo pudiera responder, ¿no? Ian de Río nos dice, hola profesor, el problema de la molecularidad y terapia. ¿Qué opina usted? ¿Se debe trascender a variables morales en terapia o son problemas netamente del Estado que apoyan al ciudadano? Ya, esa es una pregunta que tiene que ver justamente con uno de esos compartimientos estancos de que hemos hablado, que es la axiología, ¿no? Es decir, la disciplina que se ocupa de los valores, ¿no? Obviamente que sí, o sea, la axiología y la psicología también están relacionadas, ¿no? Todo está en función a las metas que uno tenga, y las metas incluyen valores que uno escoge, ¿no? Hay varias alternativas en psicología que nos dicen, bueno, qué valores son importantes. Y hay algunas también, como por ejemplo el contextualismo, ¿no? Que los incluye en su trabajo terapéutico, ¿no? Entonces sí, por supuesto que es importante preguntarse cuáles son los valores humanos que están insertos, tanto de manera implícita como explícita, en la práctica psicoterapéutica, en este caso psicoterapéutica, también podemos hablar de la educativa, organizacional, etcétera, ¿no? Muy bien, hay un autor, O'Donoghue, que en 2019 lanzó un artículo donde habla de lo que llama él la segunda demarcación de la ciencia, ¿no? La primera demarcación fue la de Popper, ¿no es cierto? El cual decía, ¿cómo demarcamos la ciencia de la no ciencia? Esa es una primera demarcación. Una segunda demarcación para O'Donoghue es cómo demarcamos las ciencias naturales de las ciencias humanas, ¿no? Es importante esto porque O'Donoghue es un autor conductista. Sin embargo, él procura introducir una visión humanista, no una visión humanista en el sentido pues, de la corriente humanista, sino una visión humanista en el sentido de recuperar los valores humanos para el análisis de la conducta. Entonces él dice, hay que reintegrar todos los conocimientos que tenemos en la ciencia, específicamente para un estudio humano, ¿no? Porque no es lo mismo, obviamente, hablar pues, de una disciplina natural, como la física, ¿no? La biología, que para una ciencia que prácticamente es más que nada social, como es la psicología, aun cuando implica asuntos naturales, por supuesto, es una bisagra, pero no es lo mismo la ciencia natural. Entonces él decía, hay que demarcar por segunda vez, esta vez como ciencia humana, ¿no? Y ver cómo la manejamos de modo que podamos reflejar de la mejor forma los problemas humanos en ciencia. No se te escucha, Ítalo. Ah, perdón, ya. Gracias. Tenía el micro desactivado. Ok, Ian, espero que haya quedado respondida la pregunta. Y bueno, hilando lo que usted mencionó ahora último sobre esta demarcación que estaba proponiendo el filósofo entre ciencia natural y ciencia humana social, pues trae a la mesa este debate sobre si la psicología es una ciencia natural o es una ciencia social. Para usted, yo entiendo que dentro de la psicología hay divisiones, ¿no? Hay conductistas que dicen que es natural y hay unos que quizás dijeran que es social, no más humana, bajo su perspectiva, ¿no? Y con toda la experiencia que usted tiene, ¿qué nos diría que es la psicología es una ciencia social o una ciencia humana? Perdón, una ciencia natural. Bien, no es, para empezar en psicología se ha hecho una división tradicional, ¿no es cierto? Siempre entre ciencias naturales, ciencias humanas, que viene desde pues, antiguo, ¿no? Desde el siglo XIX, Windelband, etcétera. Hasta Wundt tenía su clasificación de ciencias humanas y naturales. Ahora, ¿qué es la psicología? Bueno, actualmente se considera
digamos, dentro de una de las corrientes de pensamiento que yo adhiero, que la psicología es una ciencia bisagra, ¿no? Es una disciplina que no es en sí misma ni natural, ni biológica, ni social, pero involucra aspectos de las dos, ¿no? Es una mixtura de ambas, ¿no? Eso, por supuesto, es una dificultad. Por un lado es una ventaja y por otro lado es una dificultad. Es una dificultad porque evidentemente no tenemos forma de ubicarnos, ¿no? Por ejemplo, la psicología en San Marcos está en el rubro de salud, ¿no? Donde están la mayoría de ciencias de la salud, que son medicina, tecnología médica y otras. Y no es propiamente una ciencia social, ¿no? Ahí, evidentemente. Entonces, hay dificultades de todas maneras para ubicarlo, ¿no? No nos consideran igual, o sea, un médico no suele considerar al psicólogo como su igual académicamente, siempre lo considera como Es cierto. subordinado. Claro, Ujú. están en las prácticas de internado y todo, ¿no? Entonces, En hay una efecto. desventaja ahí. Pero por otro lado hay una ventaja, en el sentido de que tenemos más elementos, ¿no? Más variables. Trabajamos con aspectos naturales y trabajamos con aspectos sociales. Eh, a nivel sociológico, pues trabajamos con el ambiente social, la antropología, todas esas cosas. A nivel biológico, trabajamos con todo lo que tiene que ver con neurociencia. Entonces, esas dos partes de la naturaleza, bien tomadas, pueden dar una potencialidad para que la psicología se convierta en algo más importante, ¿no? Y de hecho hay algunos indicios de que la importancia va creciendo, como es la aparición en su momento de la medicina conductual y de algunas interdisciplinas, como la bioretroalimentación. Eh, Todas esas cuestiones pues involucran de todas maneras aspectos sociológicos y biológicos, ¿no? Serían las dos ciencias principales que coadyuvan a la psicología dentro de la historia también, porque la historia, que es una ciencia social, también vendría a tener impacto y hasta la economía. Ahora, ¿qué autores son los que han sostenido esto? El primero fue en Rusia, la URSS, ¿no? El famoso filósofo Rubinstein, ¿no? Rubinstein, en El ser y la conciencia, trata este tema y después también en un artículo que aparece en un libro conjunto donde hay varios autores franceses, rusos, etcétera. Ahí también está Leontiev, ¿no? Luria. Ahí ya sostiene que la psicología es una ciencia bisagra. Y otro más contemporáneo es y latinoamericano es Ribes, también escrito bastante sobre el punto, ¿no? Y se ha referido a estos dos grandes continentes de apoyo para la psicología, que es por un lado las ciencias biológicas y naturales y físicas, y por el otro lado la ciencia social, la sociología, la historia, la economía. Ok, ok, genial. Genial, gracias. Creo que quedó muy claro. Entonces, de manera de conclusión, usted diría que es una bisagra, ¿no? O sea, de acá y de allá. Ujú. Así es. Genial, genial. Y ahora, retomando lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Aquí quizás viene una pregunta en la cual quizás usted se puede explayar un poco más y que pueda ser de interés de muchos. Hablamos en psicología de mente, conciencia y demás, incluso un debate sobre la mente, ¿no? Si la mente existe, no existe, y bueno, teorías filosóficas y demás. Pero ¿usted qué opina sobre esta relación entre mente y cuerpo? Bien, tradicionalmente eh, se han delineado tres corrientes europeas sobre el Ujú. problema mente-cuerpo, ¿no? Una es el llamado sensualismo francés, la Maître, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Que reducen la mente a sensaciones, reducen la mente a Ujú. sensaciones y a funcionamiento fisiológico. Por otro lado está el empirismo británico, que recupera la mente, pero la hace dependiente
de datos del aprendizaje, ¿no? La mente existe, pero se aprende, ¿no? Y la tercera corriente es la del idealismo alemán, donde ya hablan de una mente activa, ¿no? Es una corriente, pues, que da preeminencia a las percepciones, al innatismo, ¿no? Pues son tres grandes corrientes que han habido en ese sentido. A partir de las interrelaciones y evoluciones que han habido en estas tres grandes corrientes es que hay una serie de clasificaciones que se han hecho sobre la existencia de esta relación de cuerpo-mente. Una de las más famosas es la de Bunge, ¿no? Bunge habla de, creo que hasta de 8 relaciones que pasan por monismo y por dualismo, pero cada una de ellas tiene sus subclasificaciones, ¿no? Tenemos el emergentismo, tenemos el interaccionismo, el dualismo psicofísico, el independentismo, es decir, cada uno por su lado, ¿no? Tenemos el monismo cerebro nomás, o sea, que sustituye a la mente, que es el materialismo eliminativo, ¿no? Y así. Otra clasificación interesante ha sido, en otro sentido, ya la de Emilio Rives también, ¿no? Para volver a mencionar a este autor, que es muy fructífero en cuestiones. Él hace también una clasificación de 8 niveles de consideración ontológica de la relación cuerpo-mente-cerebro y mundo. Son 4 variables, ¿no? Cuerpo, mente, cerebro y mundo. Entonces, según se estructura esta relación entre ellas, es que se puede hablar de una tendencia determinada. Por ejemplo, si es que hablamos de interacción entre cerebro y mundo, estamos hablando de la neurociencia típica, ¿no? El materialismo eliminativo sería, ¿no? Lo que sostienen como, por ejemplo, Kurzweil, que todo lo que llamamos psicológico es simplemente un funcionamiento cerebral, ¿no? Por otro lado, tenemos la relación entre cuerpo y, no, entre mente y mundo, donde la cosa ya es idealista, es decir, nosotros creamos la realidad, no es un poco el solicismo, ¿no? Sí. Y la realidad existe, pero como manifestación de lo que pensamos sobre él, ¿no? Está también la relación entre conducta-mundo, también entre organismo y mundo, y conducta, que sería la de Skinner, por ejemplo. Y tenemos otra de organismo en el mundo, que sería la que Rives considera que es la correcta, entre comillas, que es la de Cantor, ¿no? O sea, el organismo en el mundo es una interacción constante donde no se puede dividir en cosas diferentes o en variables distintas de funcionamiento, todas aquellas que forman parte de la relación entre el ser humano y su entorno, ¿no? Entonces, ahí tenemos 2 clasificaciones, ¿no? A lo largo del tiempo, los debates que han habido han tomado inclusive ribetes geográficos. Se suele dividir entre filosofía analítica, es la que tiene que ver con la concepción empirista de la mente, ¿no? Sobre todo en el Imperio Británico, ¿no? Y por otro lado, la filosofía continental, que tiene que ver más que nada con alemanes, ¿no? El idealismo alemán, el romanticismo, ¿no? Y en psicología se ha expresado a través del humanismo, así como el empirismo se ha expresado más bien a través del conductismo y parte también de la psicología cognitiva. Como vemos, es sumamente difícil hacer una caracterización unitaria de todo, porque hay pareceres encontrados a montones, al punto que podemos hablar de una... Yo tengo, por ejemplo, en el informe técnico que hice, un capítulo llamado Filosofías de la Mente, no filosofía de la mente, no filosofías de la mente, ¿no? Porque es imposible hablar de filosofía de la mente pura. Hay diferentes concepciones, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de una filosofía de la mente conductista, ¿no? En la cual inclusive hay clasificaciones. Hay un conductismo de campo, que la ve de cierta manera, hay un conductismo radical, que la ve de otra manera, hay un conductismo metodológico, hay un conductismo lógico y hay un conductismo filosófico. Entonces, hasta ahí nomás tenemos 5, ¿no? Después tenemos la ciencia cognitiva, que no tiene menos, es decir, ahí podemos hablar de
el enactivismo, el conexionismo, el funcionalismo, y dentro del enactivismo también hay 4 diferentes, ¿no? La mente corporizada, en fin, Wow. varias formas, ¿no? Después en la neurofilosofía también. ¿Qué es la neurofilosofía? Son los filósofos que utilizan los datos de la neurociencia para poder explicar también esta relación mente-cuerpo, ¿no? Ahí también tenemos varios, entre ellos está justamente Bunge, está Popper, está Searle, Fodor, todos ellos, ¿no? Y después tenemos por último a las filosofías que vienen de la fenomenología, porque la fenomenología y el psicoanálisis también tiene su propia concepción de lo que es el cuerpo-mente, ¿no? Muchos cuestionan esto porque no, eso es, no es ciencia, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, al margen de la opinión que tenga uno de ellos, son opiniones válidas y pues hay que contrastarlas simplemente, ¿no? La idea no es invisibilizarlas, sino más bien, por el contrario, discutirlas, ver cómo funciona, etcétera. Entonces, sí entra dentro de lo que se podría considerar filosofía de la mente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un montón más entre todas esas clasificaciones y subclasificaciones, se pueden contar cerca hasta de 20 posturas identificables, ¿no? Y aparte de ello, están las no identificables y las que son más informales, ¿no? Aquellas que de repente hay combinaciones unas con otras, y aquellas en las cuales los que las proponen no están tan conscientes de lo que proponen, ¿no? Entonces, ahí nomás ya tenemos un montón de cosas que considerar. Wow. Da para un curso, creo. Así es. Ok, ok. No, qué interesante. Voy a, antes de... Vale, vale. Aquí hay 2 preguntas antes de seguir con las de la entrevista. Una de ellas es de Beatriz Navarro. Pregunta, ¿no? ¿El cientificismo sería el mayor responsable del debate de si la psicología es ciencia? Bueno, para empezar, se suele llamar cientificismo a las exageraciones que hay, ¿no? A los extremismos que hay de quienes sostienen, por ejemplo, que la ciencia es el único modo de conocimiento válido posible, ¿no? Dicen, cualquier conocimiento que exceda a lo científico, pues no es válido, ¿no? Yo no creo que sea así. Ya esa postura que podría pasar por el positivismo antiguo, pues ya ha sido casi abandonada, ¿no? No sé de nadie que sostenga seriamente una postura así. Creo que todos aceptan que la ciencia es una ciencia practicada por humanos. O sea, la ciencia no es algo perfecto porque está practicada por humanos, ¿no? Es una verdad en realidad de perogrullo, ¿no es cierto? Si estuviéramos hablando de una máquina que hace cálculos, ¿no? Científicos, Quizás ahí, sí. no podemos hablar de cierto nivel de corrección, etcétera, pero no, mientras lo hagan los seres humanos están expuestos a sesgos, ¿no? A interpretaciones, a ideologías. Es un capítulo también que yo he introducido, eso es algo que en los libros de epistemología y filosofía de la psicología no existe, ¿no? La ideología. Yo le llamo el contexto más amplio, ¿no? Porque el filósofo filosofa no solamente sobre la base de su razonamiento puro y simple, filosofa en base a intereses también, ¿no? Intereses personales, Correcto. ¿no? El Correcto. contexto que vive, las ideas que predominan en su estamento social, ¿no? Lo que quiere y lo que no quiere, todo eso juega como aspecto ideológico, las creencias que pueda tener de algo, ¿no? Entonces, el razonamiento no es puro y duro, ¿no? Sino está sujeto necesariamente a un sesgo subjetivo que no se puede obviar, es imposible obviar eso, ¿no? Entonces, el cientificismo sería la exageración, decir que sí se puede, ¿no? Trabajar la ciencia pura, ¿no? Y que solamente a través de eso podemos conseguir conocimientos, ¿no? Eso es simplemente falso. Ok, vea, espero que la respuesta haya sido de... Ella está, bueno, dice acá, vea, que Gote es el profe Montgomery. Ok, de acuerdo. Y por acá tenemos otra pregunta de Diego Arribas Plata. Al propósito de ello, ¿qué opina del
reduccionismo biológico, cerebrocentrismo en psicología. Ya, sí, pues eso también lo incluyo dentro de la polémica exogenismo-endogenismo, ¿no? Esa polémica se entabla entre quienes dicen que lo que manda en la conducta humana son los aspectos internos, ¿no? Llámense cuestiones biológicas, fisiológicas, cerebrales, o llámese motivación interna. Y por otro lado están los endogenistas, que dicen que no, lo que vale es simplemente el flujo del ambiente, ¿no? Es decir, lo que aprendemos del ambiente y así nos movemos, ¿no? Entonces, en el endogenismo, una de las variantes y modalidades es justamente esto del cerebrocentrismo, ¿no? Que me parece un entusiasmo, diríamos que obedece también a varias motivaciones, ¿no? Probablemente una de ellas sea la comercial. Muchos autores, no sé si realmente, gente inteligente no creo que pueda seriamente sostener ciertas cosas, ¿no? ¿No? Okay. Entonces, lo hace más que nada por una cuestión de moda, de moda. Pero por otro lado, para los que creen en eso, pues evidentemente parece haber un entusiasmo ingenuo hasta cierto punto, ¿no? De que efectivamente ahí se puede encontrar todos los secretos de la psicología y eso pues no puede ser. Pues es un simple razonamiento de sentido común echa por tierra eso, ¿no es cierto? Lo que pensamos no lo produce el cerebro, ¿no es cierto? Por más que digan, bueno, lo elabora, pues, aceptaremos, ¿ya? Lo procesa, lo elabora, etcétera, pero las ideas no vienen de ahí, pues, ¿cierto? Cuando hablamos de un unicornio, el unicornio no ha salido de nuestro cerebro, ¿no es cierto? Estamos hablando de una idea que tiene que ver con un contexto social en el cual ha surgido el tema, ¿no? Entonces, necesariamente estamos hablando de una interacción. En realidad, los llamados cerebrocentristas aceptan esto, en la realidad, lo aceptan, porque como a través de la plasticidad, ¿no? Cuando ellos hablan de plasticidad, dicen, el cerebro es infinitamente maleable, ¿por qué? Porque constantemente incorpora nuevos estímulos externos, ¿no? Y se adapta a ellos y acomoda su funcionamiento a ellos. Ahí simplemente están diciendo eso, estamos interactuando, perdonen ahí a mi perrito que está, como digo, tengo la ventana abierta, eso es lo que yo estaba temiendo. Nada, no te preocupes. Entonces, decíamos que la interacción entre aspectos externos e internos es lo que manda, no algo que salga de adentro, en este caso del cerebro sensitivo. Igualmente, el cerebro es un órgano sumamente importante, por supuesto, pero no menos importante, pues el corazón, el hígado, los riñones, ¿no es cierto? Alguien dice, bueno, si le sacamos el cerebro a un ser humano, ¿qué pasa? Pues se muere, ¿no es cierto? Pero si le sacamos el hígado, bueno, no se muere, pero igual se modifica. O sea, a nivel psicológico, es lo mismo. Modifica todo lo que... Una persona que no tiene un hígado normal, no funciona igual que si alguien que tenga el hígado enfermo, ¿no? Y lo mismo se puede decir de los demás órganos, ¿no? Los pulmones, el corazón, todo lo que funciona normalmente a nivel fisiológico. Entonces, cada uno de esos órganos tiene su importancia a nivel psicológico, que es lo que nos interesa trabajar aquí. Y por lo tanto, el cerebrocentrismo viene a ser igual que el cientificismo, es una exageración, como digo, que obedece a diferentes motivaciones, ¿no? Sí. Como usted menciona, parece que principalmente la publicidad, ¿no? El marketing, o sea, en su que tarde Claro, eso no es algo... Cuando uno presenta un artículo y pone ahí algo de neurociencia, inmediatamente saltan se paran las rotativas y comienzan a ver cómo lo publicamos, ¿no? Porque esto va a pegar, ¿no? Claro, es así, pues. Incluso para las personas puede ser más digerible, ¿no? Más esperanzador también. Claro, porque uno lo acostumbran a hablar de eso. Hay profesores que lo primero que le dicen a su alumno, no, ahora lean la literatura actual, es exactamente la neurociencia, y ya con eso los están condicionando, se están adoctrinando de cierta forma para que tengan una opinión sesgada a favor de algo que en realidad no han estudiado ni comprenden. Okay. Claro, uno de los autores que, hablando esto, que ha analizado bastante el asunto es Pérez Álvarez, ¿no? Marino Pérez Álvarez tiene un libro que se llama algo así como el
el cerebro, algo no recuerdo ahorita, el cerebro creador, creo que se llama, el cerebro creador. Y donde analiza en varios capítulos el tema, analiza, por ejemplo, la forma como la neurociencia obtiene sus datos, ¿no? O sea, que la neurociencia tiene métodos intrusivos y no intrusivos, ¿no? Los intrusivos son cuando hacen operaciones cerebrales, ¿no es cierto? Entonces ahí ven cómo son las estructuras, etc. Y los no intrusivos son los que donde se utiliza aparatos muy avanzados, ¿no es cierto? Que se conectan en ciertas áreas y se dan tareas para que el individuo las resuelva, ¿no? Y a través de esas tareas se ve qué áreas del cerebro funcionan de cierta manera, pero opera bajo la creencia de que la cosa es directa, ¿no? O sea, el hecho de que uno haga algo, evidentemente causa, pues, cambios, ¿no es cierto? Correlatos fisiológicos cerebrales. Pero el hecho de que se capten esos cambios no implica que eso sea la causa de lo que hacemos. Hay una diferencia, ¿no es cierto? Suceden cosas, sí suceden, pero que sean la causa es otra cosa. Pues como cuando dicen, el cerebro produce el amor, ¿no? O el baile y el cerebro tienen una relación. La forma como bailamos es producida por nuestro cerebro, ¿no? Y así, diferentes cosas absurdas, ¿sabes? Cerebro y espiritualidad. O sea, la gente es espiritual porque el cerebro tiene ciertas características. Y todo eso se ha metido no a partir de fotografías reales del cerebro, no sé cómo se pretende, porque siempre cuando se sacan esas grafiquitas coloreadas, No, bonitas, ¿no? parece que fueran fotos, ¿no? Pero en realidad son fotos, construcciones gráficas que la computadora hace en base a los datos que se han introducido en ella. Entonces, lo que muestra es simplemente que hay ciertas áreas que son irrigadas por líquido, ¿no? Y en base a eso es que el cerebro va respondiendo a las acciones que uno hace, ¿no? Entonces, como ha dicho el mismo Pérez Álvarez, pues si quieres saber cómo funciona el comportamiento, no vayas primero al cerebro a explicarlo, ¿no? Primero observa el comportamiento y de acuerdo a eso es que vas a ver cómo funciona el cerebro. Porque el correlato entre eso es evidente, pero no es determinante de uno y otro lado, ¿no? Eso es. Okay. O sea, pone al cerebro como un demiurgo, un agente creador, ¿no? Ajá. Cosa que no es verdad. Ok, también va de la mano con lo que es, pues llamamos, ¿no?, la falacia meteorológica. Claro, explicar el todo por la suma de la, no, perdón, por una parte, ¿no? Que Ajá. alguien habló de un ejemplo ahí que decía, es como si explicáramos el funcionamiento del avión por sus alas, ¿no? El avión vuela porque tiene alas, y no es así. No es así. Nosotros podemos hacer un par de alas, nos tiramos y vamos a caer al suelo, ¿no? ¿Cuál es el avión? El avión necesita otra serie de elementos, ¿no? O sea, es la reunión de todos los elementos la que hace que el avión vuele, no sus alas, ¿no? Es así. Sí, bueno, buen ejemplo, creo que con eso quedó perfecto, nunca lo había escuchado así. Está bien, ¿no? Está muy bueno. Este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, comparte, realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video. Ok, a ver. Bueno, vamos con la pregunta que está ahí en el chat. Nos dice, ¿hacia dónde va la psicología aplicada al campo clínico? Ok, psicología basada en los procesos, basada en la evidencia, protocolos transdiagnósticos, psicología translacional. Wow, qué pregunta, ¿eh? Ya, que sale un poco del marco de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, Pero se puede de todas maneras ampliar un poco la cosa. Yo diría que todas esas formas de ver el trabajo psicoterapéutico son válidas, ¿no? Actualmente se habla de los procesos, de los trans, etcétera, transdiagnóstico, y son formas de ver las cosas. No creo que hasta ahora hay una evidencia concluyente de que una determinada forma de trabajar sea mejor que la otra. No creo. Es más, ya más bien se ven aceptaciones de los que están entusiasmados estaban con la llamada tercera ola, ¿no? De la terapia conductual, sí, que decían que ya estamos sustituyendo a la segunda generación y ya se desechaba todo. Ya no, ahora están aceptando que
dependiendo del tipo de problemas, ¿no? La estrategia que uno utilice puede ser de segunda generación, de primera generación o de tercera generación, ¿no? Y si viene una cuarta, probablemente también se añada, ¿no? Es decir, lo que funciona al final es lo pragmático. ¿Qué es lo que funciona mejor en un determinado momento y situación? Por eso es que el psicoterapeuta tiene que estar preparado para trabajar con eso, ¿no? Tiene que tener una mente abierta, decir, bueno, esto funciona, ¿no? Si esto funciona, lo utilizo. ¿En qué? En bien de mi paciente, del cliente, ¿no? En bien del cliente. Así, y eso es pragmático. Es justamente la filosofía que manda actualmente en la mayoría de las vertientes de tipo conductual, ¿no? El pragmatismo, y eso es contextualismo en la práctica. Sí. Ok. Sí, recuerdo haber conversado sobre esto alguna vez, Sí. cuando estábamos en la universidad. Sí, genial, genial. También verlo acá para que el resto pueda escucharlo. Bueno, ya abordamos sobre lo que es mente y cuerpo. Bueno, con lo que usted mencionó se han respondido muchas preguntas. Ok, bueno, retomando a lo que es la filosofía y la psicología, eh, teniendo en cuenta el contexto de que quizás muchas veces la importancia de la filosofía en las aulas no se demuestra, ¿no? No hay digamos, esa vista a los estudiantes sobre lo que es la filosofía y la psicología, y muchos psicólogos terminan al final egresando desconociendo eso, ¿no? Como usted dice, siendo ciegos, e incluso rechazando o viendo por debajo de la filosofía, ¿no? Poniendo por encima la ciencia, y que son cosas muy distintas que no tienen ninguna relación. Y si esto lo llevamos a un campo en la cual quizás está más de moda, por así decirlo, esto de más datos o estadísticos, vendría la pregunta, ¿no? ¿Usted cree que la psicología hoy en día, actualmente, ha dejado atrás su conexión con la filosofía y se ha centrado más en la medición? Eso sí, la respuesta a eso es afirmativa definitivamente. Bueno, basta no solo ver la tendencia de publicaciones que hay, ¿no es cierto? Que abiertamente, en las revistas, abiertamente, sin ninguna clase de tapujo, ¿no es cierto? Antes uno podría decir disimuladamente, ¿no? Incentivan determinado tipo de publicación. No, ahora ya lo hacen directamente, dicen ya en su declaración, ya aceptamos artículos empíricos de investigación. Listo, ¿no? Y a la hora de calificar los artículos le presta muy poca atención a la fundamentación teórica, ¿no? Es decir, si vemos los artículos, la mayoría de los artículos estadísticos son simplemente un recuerdo de antecedentes, ¿no? De antecedentes bien chatos del problema directo. No tiene nada que ver, no implica qué filosofía utilizaron para pensar o razonar sobre los datos, por lo cual uno ve al final una especie de eclecticismo informal que a veces no cuadra muy bien con la conclusión y las discusiones, ¿no? Entonces hubo ciertas incongruencias porque los autores no se han ocupado, ni les ha interesado hacerlo, ni tampoco los han evaluado en función a esta cuestión, porque los pares que dicen, bueno, se dedican solamente a ver qué problema de redacción hubo, ¿no? O que si las referencias serán actualizadas, o si los cuadros estadísticos están bien hechos o no, y ahí queda todo. Entonces el funcionamiento teórico es deficiente, ¿no? Y eso se ve también en las tesis. En las tesis no hay un apartado donde debería haber que el tesista desarrolle desde qué concepción concreta está pensando su objeto de estudio, ¿cierto? Lo que ha abordado el tema ya de la investigación. No, también igual que los artículos, solamente dice teoría, comienza a ver los antecedentes, ¿no? Y toma los antecedentes de todas las teorías, al final uno sabe a cuál es, bueno, ahí habla de todo, ¿no? De Piaget, habla de Maslow, habla de Skinner, toma de todo, de un poquito de cada cosa y no dice cuál de ellos. Al final uno, por supuesto, intuye la dirección a partir de lo que ve, que ha hecho directamente, pero mal hecho, porque no se pueden mezclar muchas de estas ideas de una manera así como quien en un saco metes papas, camotes, plátanos, manzanas
cebollas, ¿no? No se puede. Eso es lo que se ve, y ese es un problema que se debe superar concientizando a la gente en el sentido de que la teoría y la filosofía son importantes, ¿no? O sea, en otras palabras, pidiéndole, por ejemplo, a los evaluadores de artículos, de tesis, que tengan en cuenta eso, ¿no? Que tengan en cuenta, no es un aspecto secundario, ¿no? En absoluto, porque es lo que guía lo que uno va a hacer y lo que guía también la discusión que va a hacer sobre los resultados. Porque la discusión no puede ser pues tampoco que tal numerito encajó y tal otro no encajó y que se vio esto y el otro. ¿Desde qué punto de vista lo viste? Porque viene otro de otra teoría y dice, no, esto no vale, ¿no? Porque cada uno lo ve desde su esfera. Excelente. Y así, y cuando te evalúan también los pares, cada uno de los pares tiene su propia tendencia, entonces te evalúa de acuerdo a sus estándares propios, ¿no? Sin que esté muy explícito tampoco de dónde vienen sus ideas, y a veces uno ve cierta incongruencia en eso, uno dice, pues este no ha leído bien, o algo le ha molestado porque no encaja con lo que él piensa que debe ser lo que se hace, pero desde mi punto de vista sí debe ser así, ¿no? Entonces comienza a haber ese choque, ¿no? Entonces lo que se hace para evitar eso es hacerlo lo más simple posible, agarrar antecedente, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 tablas, ¿no? Discusión así también muy pedestre de esas tablas, de los números, que al final a nadie le va a interesar, porque si uno ve el rating, entre comillas, de aplicación de las múltiples estandarizaciones de pruebas que hay, ¿no? O resultados estadísticos, ¿quién los toma? ¿Mm? Vemos acaso artículos de programas en los cuales se apliquen, ¿no?, los resultados. Yo no los he visto, ¿no? Entonces, ¿a dónde va todo eso? Todos esos datos son simplemente acumulaciones que se van a perder en el fondo de un archivo. De eso tenemos miles, y probablemente en el mundo haya millones, ¿no? Si viéramos toda la cantidad de investigaciones que se han hecho desde el siglo XX, todo el siglo XX, y ya abierto estas investigaciones, ¿no? ¿Quién las tomó? ¿Para qué sirvieron? ¿Y de qué manera mejoraron el estándar de vida de la gente? ¿Produjeron bienestar? No creo que haya una forma de verificarlo, porque al parecer nada de eso impactó. Se quedó ahí, ¿no? Sirvió, evidentemente, para el avance profesional de quien lo hizo, ¿no? Tuvo conocimiento, ha publicado tal cosa, es un gran investigador. Pero los datos que generó, ¿para qué sirvieron? ¿No? Es así la cosa. Ok, interesante su mirada sobre esto. Y gracias también. Bueno, tenemos acá la presencia del profesor Vladimir Navarro. Entendido también que es amigo de usted. Sí, gran amigo. Ok. Nos conocemos bien. como 40 años. O 30, ¿no? 30 de ser. Ok. No, igual está a buen tiempo, ¿eh? Sí. Creo que esas son bodas de oro, bodas de plata, ¿no? Por ahí. Claro, Bueno. 25 creo que son bodas de plata. Ok. Bien. Y respecto a, volviendo o siguiendo con el tema, ¿no? El hilo, respecto a la filosofía y la psicología, se puede escuchar a muchos, sobre todo clínicos, que igual y también dicen, ¿no? Sobre todo, como usted menciona, ¿no? Entusiastas de las terapias de tercera generación y así. Y he logrado tener conversaciones con muchos. Bueno, incluso yo, ¿no? También yo soy interesado en las terapias de tercera generación y todo ello. Ya, ok. Y a clínicos decir que la filosofía al final pues no importa, ¿no? No tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, ¿no? Y usted vuelve a mencionar lo que usted dice, no somos ciegos al final, porque incluso cuando hablamos de conducta normal y anormal, y decimos, no, pero ¿qué es lo normal y qué es lo anormal? Ya estamos hablando de filosofía, ¿no? Y esto ya es un problema netamente filosófico. Y aquí viene la pregunta, ¿es posible tratar la salud mental desde una perspectiva completamente científica sin tener en cuenta la filosofía? No, tampoco, ¿no? Porque, de hecho, por ejemplo, la semiótica
que es la parte de la filosofía que se ocupa de los signos, ¿no es cierto? ¿Cómo nace? Nace con la psicopatología, ¿no? En la psicopatología antigua, por supuesto, estamos hablando, ¿no? No tenía ese nombre, pero ya se podía hablar de tratamiento de enfermedades en base a la semiótica. ¿No? Entonces, de todas maneras, tiene que abordarse las cosas bajo cierto punto de vista, ¿no? Como has mencionado, el tratamiento de las cosas como normales y anormales ya de por sí ya tiene un sesgo, ¿no es cierto? Hay autores que no creen en eso, por ejemplo, ¿no? Que dicen la naturaleza, incluyendo la naturaleza humana, no puede ser anormal. ¿Cómo va a ser anormal si todo tiene una causa que, pues, ¿no? Aceptar que sea normal es que, como decir, hay una causa extranatural que está afectando desde afuera las cosas, ¿no? Una causa misteriosa, ¿no? Pero no, la naturaleza misma, en sí misma, no tiene por qué ser anormal. Todo funciona como debe funcionar, simplemente, ¿no? Que nos parezca extraño o que sea atípico, ya es otra cuestión, pero no es anormal, ¿no? Es atípico más bien, ¿no? O sea, estadísticamente raro puede ser, pero no anormal. Entonces, ya en esa calificación nomás ya hay una adopción de punto de vista, ¿no? Y que tiene que ver a veces también con la dicotomía entre monismo y dualismo, ¿cierto? Realmente las personas que pues, profesan el dualismo tienden a manifestar que hay cosas normales y anormales, por lo mismo que no tiene muy claro, digamos, la relación que hay del cuerpo con la naturaleza, sino que atribuyen las cosas a significados extraños a ella, cosas extranaturales que afectan, ¿no? Entonces, el punto de vista de que partimos necesariamente también va a tener un correlato en ese sentido. Ok. Cogiendo lo que usted mencionó dentro de todo lo que dijo, algo sobre naturaleza humana, viene a mi mente pues Steven Pinker, igual y usted ya lo conoce, lo habrá leído, y bueno, personalmente yo siento que sí, sí existe, o sí podríamos hablar de una naturaleza humana, quizás usted me dé con Pablo aquí, pero bajo su perspectiva, ¿no? Y todo lo que usted sabe, ¿podemos hablar de una naturaleza humana? Depende del punto de vista que se parta. Si tenemos en cuenta, ya, si decimos, bueno, la naturaleza humana es una cosa que no depende de las condiciones del entorno o del contexto, y yo creo que ahí no estaría de acuerdo con que existe una naturaleza humana independiente, ¿no? O sea, que sea una especie de agente demiúrgico por sí mismo, que sea lo interno de ella la que afecte, ¿no? Pero si hablamos de una naturaleza humana como una conjunción, como decía Skinner, un locus que junta aspectos biológicos y sociales y hace surgir de ahí una individualidad determinada, creo que sí. Por otro lado, también habría otra concepción de naturaleza humana que tiene que ver ya con la especie, ¿no es cierto? Con nosotros como especie, igual que otras especies, algunas, bueno, las que se llaman menos evolucionadas, que es un calificativo que se hace desde el punto de vista humano, ¿no? Cuando se dice seres inferiores, ¿quién lo dice? Del ser humano, ¿no? Entonces nosotros estamos dando la calificación. Depende si le damos la palabra a un león, nos va a decir que ellos son los superiores. Pero bueno, entonces, desde ese punto de vista podemos hablar de naturaleza de especies. Como especie tenemos también una naturaleza, ¿no es cierto? O sea, ciertos comportamientos del ser humano son típicos del ser humano, ¿no? Ni siquiera son compartidos por otros primates, ¿no? Porque muchos lo compartimos con los demás primates, pero hay comportamientos específicos del ser humano que surgen con él y surgen en la sociedad y que lo califican de alguna manera como distintivo frente a otras especies. Entonces, en ese sentido, también podríamos hablar de una naturaleza humana, ¿no? Entonces, por eso hay varias formas de considerar el tema. Ok. Se me vino a la mente una pregunta, justo lo que usted mencionaba.
Ya quizás alejándonos un poco de la psicología, quizás, y yéndonos un poco más a la filosofía, eh, la esencia, usted ha mencionado el león y así, ya vale, pero según usted, ¿no? Y si parte de algún autor también, la esencia del hombre, ¿cuál sería la esencia del hombre? A mi entender, voy a darle mi perspectiva para que usted pueda dar la suya y todo. Eh, Diría, bueno, me baso mucho en lo que dice Aristóteles, ¿no? Que es la razón, o al menos yo pienso que es la potencialidad de la razón, tener esa potencia de razón, y esa vendría a ser la esencia del hombre, si es que tuviésemos que hablar de una, bajo su perspectiva. eh, ¿Cuál es la esencia del hombre? ¿O no podemos hablar de una esencia del hombre? Yo sí creo que sí, pero para mí sería, la esencia es el comportamiento social, ¿no? Es en la convencionalidad del ser humano, o sea, esa tendencia que tenemos a vivir unos con otros y a crear articulaciones que nos permiten comunicarnos de manera racional. Es eso lo que distingue al ser humano. Entonces, la racionalidad sería más bien una característica secundaria, surge con eso, ¿no? Está el famoso debate, ¿qué es primero, no? ¿Primero es el lenguaje o primero es la lógica? ¿Qué es primero, Buah, no? Piaget decía que el primero era la lógica. Vygotsky decía que primero era el lenguaje. ¿Y cómo surge el lenguaje? En la sociedad. Pero por lenguaje no entendía solamente el uso de simbolismos articulados, y las palabras, los grafemas, morfemas, etcétera, sino que entendía el mundo simbólico en el cual hemos nacido, y el cual ya, cada cosa que vemos a nuestro alrededor ya tiene una imagen, es una imagen simbólica, ¿no es cierto? Es un lenguaje. No podríamos, por ejemplo, saber ese objeto que tenemos ahí, es un objeto ujú, como cualquier otro, pero tiene un nombre para nosotros y tiene una función para nosotros, ¿no? Entonces, todo nuestro mundo es artificial, lo hemos creado, ¿no? Hasta alguien que podría decir, no, pero ¿qué pasa con los bosques, no? Cosas con las cuales no tenemos interacción urbana. También porque los bosques, los árboles, todo eso tienen un nombre y tienen una funcionalidad que se nos ha enseñado, ¿no? En ese sentido, todo conocimiento es público, ¿no? Y al ser público necesariamente tiene un origen social, ¿no? Entonces, es esa, pienso yo, la esencia del ser humano, y gracias a la cual hemos llegado a donde hemos llegado como especie. No la tienen los primates, ¿no? Los estudios que se ha hecho, pues lo más que se ha conseguido son más o menos un primate, son el dominio de unos 350 símbolos aproximadamente, ¿no? Y gráficos más que ujú. nada, más que articulados. Y generalmente no los pueden enseñar. El ser humano sí lo puede enseñar. ¿Gracias a qué? A todos esos instrumentos convencionales que hemos creado, la escuela, las formas de enseñanza, el lenguaje sobre todo, ¿no? Que nos permite describir las cosas en presente, pasado y futuro, ¿no? Si no tuviéramos esa posibilidad, simplemente seríamos como cualquier otro animalito, ¿no es cierto? Respondiendo a los estímulos del presente y adaptándonos, pura y simplemente. En cambio, esa convencionalidad que ha surgido por diferentes razones que todavía no se explican totalmente, evidentemente, ¿no es cierto? O sea, no se sabe por qué el ser humano en particular ha evolucionado de esta manera, ¿no? Se atribuyen muchas causas, pero se dice también por qué no los lagartos, por ejemplo, han evolucionado, ¿no? De la misma forma en millones de tiempos pasados, ¿no? Millones de años pasados, etcétera. Bueno, eso ya está por explicarse evidentemente, pero de acuerdo a lo que vemos actualmente, el resultado pragmático directo es que lo que nos define como especie es la convencionalidad que hemos introducido en nuestra vida, ¿no? Vivimos en un mundo de símbolos y eso nos permite trascender, nos permite trascender. Y ojo que eso no ha quedado ahí, sino que va a seguir evolucionando ahora hacia la inteligencia artificial, cuando vamos a llegar inevitablemente a los famosos cyborgs, ¿no es cierto? Es decir, va a llegar un momento, Claro, uno de estos años nomás, ya va a salir la noticia, ya comienzan a venderse los aparatitos para introducir chips en el cerebro, para manejar ya con los ojos nomás la computadora, pues ya no tendremos que utilizar las manos, y así sucesivamente, muchas otras cosas, ¿no? Sucederá ok. también que la realidad virtual nos permitirá estar conectados todo el día en mundo de escape, ¿no? Ya no, preferiremos la realidad virtual, ¿no? Ah, A ese es la realidad. La gente estará conectada todo el día ahí soñando con su mundo de escape,
y no abordando los graves problemas pues con que uno se encuentra y que producen estrés, depresión y todas esas cosas, ¿no? Entonces, imagínense a lo que nos está preparando todo esto, ¿no? La convencionalidad da origen a la racionalidad y la racionalidad es la que permite que hayan todos estos avances tecnológicos que ya no, a su vez van a actuar como bola de nieve para que lleguemos, quién sabe a qué lugar, si es que no nos destruimos antes, por supuesto, ¿no? Si es que no triunfa por ahí alguna sociedad teocrática o tiránica que ya nos aplaste, ¿no? Pues si es que la cosa sigue en su curso normalmente, como hasta ahora, entre comillas, pues tarde o temprano vamos a llegar a una expansión que, en fin, ahora no podemos imaginar, tal como en el siglo XIX no hubieran podido imaginar lo que estamos haciendo ahora, en este momento, por ejemplo, ¿no? Es imposible. No sabemos qué vendrá en base a este tipo de introducciones tecnológicas. Ok. Y ahí la naturaleza va a seguir cambiando, porque se va a adaptar a nuevas condiciones, ¿no es cierto? Te vas a tener seres humanos que ya solamente piensen, ya no actúen, piensen y a través de su pensamiento cambien el mundo, ¿no? Cambien directamente el mundo, los objetos físicos, muevan las cosas, gracias a la introducción de estas tecnologías. O lo hagan de manera virtual. Wow, qué futuro vamos a esperar. Claro, eso es un tema que tiene que ver con otra discusión filosófica actual y popular, que es la del transhumanismo, ¿no? El transhumanismo. Sí, lo he escuchado. Pero por más que se opongan los no transhumanistas, que uno puede estar hasta cierto punto de acuerdo con ellos desde el punto de vista moral, de repente, pero lo querramos o no sucederá, como han dicho varios autores, si el hombre puede hacerlo, lo hará. Así le pongan prohibiciones, ¿no? Le digan, no puedes hacer esto. No, si ya hay la posibilidad de hacerlo, alguien lo va a hacer y en algún momento se va a normalizar como algo nuevo. Definitivamente, va a ser como los bailes de reggaetón, ¿no? Poco a poco a comenzar, los adultos ya están bailando reggaetón, ¿no? Es cierto, es cierto. Ok, ahora de transhumanismo, bueno, acá en Perú tenemos quizás un mayor referente, ¿no? Que está en contra, obviamente, de Miklos Lukács. Claro, Miklos Lukács. Un plano contra el transhumanismo. Como conclusión a la pregunta, diríamos entonces que la esencia del hombre es el comportamiento social, la convencionalidad. Claro, la convencionalidad y el mundo de símbolos en los que hemos creado en base a esa convención. Ok. Me da una perspectiva distinta, ¿eh? Gracias. Ok. Ahora, un problema dentro también de la filosofía y también de la psicología que tienen impacto es respecto a la libertad. Ok, entonces tengo dos preguntas. Primero, ¿qué es la libertad? O cómo la psicología, usted como conductista quizás, ¿no? Cómo el conductismo entiende la libertad y después si somos libres, ¿no? Si es posible ser libres. Ya, bueno, en cuanto al primer punto, ¿qué es la libertad? Ya desde el siglo XIX, comenzaron a interesarse por definir de una manera más o menos, diríamos, rigurosa, ¿no? Este concepto. Y al final terminaron por definirse dos tipos de libertad, ¿no? Una que se llama libertad positiva y otra que se llama libertad negativa, ¿no? ¿Qué es la libertad positiva? Lo que generalmente la gente entiende por libertad, es decir, la posibilidad de hacer lo que querramos, dónde lo querramos y cómo lo querramos, sin cortapisas, ¿no? Independientemente de las condiciones, yo puedo hacer lo que quiera porque soy libre, ¿no? Entre comillas, ¿no? Bueno, esa es la libertad positiva. Y ojo, tiene que ver con, obviamente, libre albedrío. La libertad positiva es un atributo en el cual cree mucho la gente religiosa. Dios nos ha
imbuye una conciencia, ¿no?, especial, y que es la que pues, nos da las pautas para actuar, ¿no? Un poco, como ya comimos la manzana de la sabiduría, ya como especie sabemos qué es bueno, qué es malo, entonces podemos actuar independientemente de las condiciones. La otra concepción de libertad es la introducida sobre todo por los filósofos empiristas británicos, y tiene que ver con la libertad negativa, ¿no? ¿Qué es la libertad negativa? Es la ausencia de coacción. O sea, cuando podemos hacer algo, es cuando no encontramos un obstáculo, ¿cierto? Si yo doy un paso es porque pues no hay una pared delante mío que me impide dar ese paso. Entonces tengo la libertad de hacerlo. Eso es la libertad negativa. Y es la que, por ejemplo, en el libro de Skinner, que se llama Más allá de la libertad y la dignidad, Skinner acepta que podría ser una definición de la libertad. Hay un pasaje en el cual él dice, si se dice que la libertad es la ausencia de coacción, y de castigo lo que hacemos, pues podemos estar de acuerdo, si es lo que es. Entonces él acepta libertad negativa. Lo mismo han hecho los filósofos de la filosofía política liberal, ¿no? Todos ellos consideran, entre otros ensayos, que tiene hasta un ensayo donde habla de 4 formas de libertad. Él habla también de libertad negativa. Hayek también, ¿no? Von Hayek también habla de libertad negativa. Desde el punto de vista psicológico, pues bien, ¿podemos ser libres? Yo creo que sí, como tantas otras cosas, depende del punto de vista en que lo veamos, ¿no? Es como la película, como siempre se dice, ¿no? El final feliz depende de en qué punto paramos la película. ¿En qué punto paramos la película? Ahí es el final, ¿no? Y el final puede ser feliz o infeliz, ¿no es cierto? Pero se supone que las cosas siguen, pero en la película la hemos parado ahí y ahí queda como si fuera el resultado final. Igualito es en el caso de la libertad, o sea, nosotros definimos si alguien puede ser libre dependiendo de en qué concepción fundemos nuestra concepción de libertad, ¿no? Yo creo que es más compatible con el enfoque de análisis de la conducta, evidentemente la libertad negativa. Pero, en cierto nivel también podría hablarse a veces de libertad positiva. El mismo Skinner lo acepta cuando habla de operante libre, ¿no? Dice, el operante libre, no hay un estímulo discriminativo definido. Es decir, no se sabe qué estímulo del ambiente ha producido o ha disparado determinado tipo de respuesta operante, ¿no? En ese sentido, de alguna forma está aceptando el concepto también de libertad positiva, que puede darse en ciertos aspectos. ¿En base a qué? En base a los repertorios que la persona va aprendiendo. Cuando nosotros, mientras más aprendamos, mientras más leamos, mientras más nos informamos acerca de algo, o mientras más experimentemos algo, más diestros seremos, ¿no?, en responder de una manera efectiva. Entonces, en ese sentido estamos incorporando de alguna forma libertad positiva también. Dentro de los autores conductistas, siempre hablo de Arthur Stats, que es el que se ha referido a esto. Él dice, tiene una sentencia que dice, lo que somos es lo que el ambiente ha determinado, ¿no? Lo que somos. Pero a partir de lo que somos, podemos tomar decisiones para el futuro, ¿no es cierto? Entonces, si agarramos ese corte, como decíamos acerca de las películas, si partimos de ahí, bueno, lo que somos actualmente, sí somos responsables de lo que hacemos, ¿no es cierto? O sea, yo puedo juzgar a una persona por ser sicario, ¿no es cierto? Independientemente de las condiciones que lo han llevado a ser sicario. Claro, bien, hay miles de personas, pero no todos son sicarios, pues hay miles de personas que crecen en ambientes sumamente deprivados, donde hay delincuencia, donde hay corrupción, pero no se convierten en sicarios, ¿no es cierto? Entonces, algo ha jugado ahí, alguna variable, ¿no? Diferente, ¿no? Entonces, si yo juzgo ahí, puedo decir, pues, tiene la responsabilidad, porque hay algo que ha incorporado esa responsabilidad, entonces lo puedo juzgar como responsable, ¿no? ¿Esto qué implica? Que, pues, hay que dejar de ver las cosas de una manera rígida, ¿no es cierto? Porque si uno se atiene estrictamente, pues, a los datos de la ciencia y dice, bueno, no, sostiene un mecanismo tipo Laplace, que decía, cada instante del universo está determinado por otro instante, y podemos, si pudiéramos encontrar la cadena que dio lugar a una y otra, pues tendríamos el conocimiento total del universo como un reloj, ¿no?
Pero es un mecanismo pues absurdo porque eso jamás se va a poder realizar. ¿Sí? Jamás vamos a poder establecer una cadena precisa para cada cosa. No, no podemos. Entonces, como no podemos, ¿para qué sostener algo que programáticamente no nos sirve? ¿No? Nos sirve más bien la otra atribución. Entonces, al psicólogo más le conviene utilizar el concepto de libertad en cualquiera de sus acepciones antes que decir que el ser humano no es libre simplemente, porque eso no sirve para nada, ¿no? Si el científico no fuera libre hasta cierto punto, pues simplemente no se distinguiría el científico creativo de otro que no es creativo, ¿no? No habría psicología del arte. ¿Cómo distinguimos una obra de arte de algo que no lo es, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar de todas maneras ese constructo. El constructo de libertad es indispensable en la conducta humana. No se puede hablar de otra manera, porque si no, como dije, no nos lleva a nada, ¿no? Nos paraliza, simplemente, ¿no? Concebirnos nosotros mismos como robots es como decir, yo soy un robot, pero me di cuenta de que soy un robot, ¿no? O sea, si consideramos que no hay libertad, ¿no? Yo no soy libre, pero entonces, ¿cómo me di cuenta de que no soy libre? Hay una paradoja ahí, ¿no? Ya. Entonces, nos lleva a nada. Nos lleva a nada. Entonces, más conviene pragmáticamente aceptar, sí, existe la libertad, hay que juzgarla de cierta manera y hay que aprovechar las condiciones que nos permitan manejarla mejor, de modo que podamos hacer personas que ejerzan su acto libre de manera más adecuada, más saludable, digamos así, tanto para sí mismas como para las personas que los acompañan, ¿no? Etcétera, ¿no? O las que dependen de ellos. Ok, genial, genial. Dentro de lo que usted mencionó justamente, ¿no? Que la libertad negativa tiene más simpatía con lo que es el liberalismo, ¿no? A ver, y bueno, ya que estamos aquí, quería aprovechar también, ¿no? El conductismo se le asocia eventualmente con una izquierda, o sea, si jugamos solamente a derecha y izquierda, ¿no? Se le atribuye más una izquierda más progresista, ¿no? Y de hecho usted tiene un artículo sobre este, ¿no? Cuando concilia el conductismo, o intenta conciliar el conductismo con el liberalismo, ¿no? Yo tengo entendido que usted se suscribe más a un liberalismo anarcocapitalista. Este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, comparte, realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video. Bueno, en mi caso yo soy... A ver, tengo hasta 3 artículos. Uno de ellos efectivamente habla de la relación entre liberalismo, conductismo, ¿no? Otros 2 tratan el tema de Skinner, ¿no? ¿Cuál era la ideología de Skinner y la del conductismo radical, ¿no? Y también aprovecho ahí para hacer algunas disquisiciones acerca de lo que considero que podría ser. En general, pienso que, a ver, ¿cómo se concilia una cosa con la otra, ¿no? El conductismo en general habla de contingencias, ¿no? ¿Qué son las contingencias? Son las circunstancias que rodean el quehacer del individuo, ¿no? Tanto los antecedentes como las consecuencias, ¿no? ¿Funciona eso en cualquier sociedad? Una sociedad capitalista también. Las contingencias son las que definen evidentemente lo que uno hace. Pero en las contingencias participa el ser humano, ¿no? O sea, ha habido tradicionalmente un error, diciendo, bueno, somos deterministas, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque las contingencias determinan lo que hacen, ¿no? ¿Y el ser humano qué papel juega ahí? ¿Acaso el ser humano también no genera sus propias contingencias? Genera, ¿no es cierto? Genera sus propias contingencias, es capaz de hacerlo, ¿no? Entonces el ser humano debe estar en la ecuación, ¿no? Antecedente, respuesta y consecuencia se complementan entre sí. Las 3 generan, ¿no? Generan. Entonces, en ese sentido, uno puede hablar de manejo contingencial en cualquier tipo de sistema económico o ideopolítico, ¿no? Uno dice, genero contingencia de tipo capitalista, genero contingencia de tipo socialista, ¿no? Ahora, ahí cuál funciona mejor, es eso, hay que tener una filosofía política y hay que tener un conocimiento un poquito de la historia para ver qué ha funcionado mejor, pues, ¿no? Evidentemente, cosa que a veces se deja de lado. El psicólogo muchas veces está con esos caballos que están con anteojera y solamente ve lo suyo,
y se olvida de las variables históricas, sociológicas, ¿no? Que han dado lugar al contexto en que vive, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, pues un contista puede ser perfectamente una persona con ideología, pienso yo, liberal, ¿no? Porque considera que las variables económicas que funcionan en las contingencias se pueden manejar de cierta manera para poder conseguir mejores resultados, ¿no? Mejores resultados. Esto implica también una especie de determinismo, o sea, no se deja de ser determinista ahí, ¿no? Sería más bien un autodeterminista y determinista a la vez, ¿no? En cuanto a Skinner, por ejemplo, ¿no? Y en los artículos que yo lancé sobre Skinner son dos, discutí sobre su tendencia personal, ¿no? La tendencia personal. Bueno, Skinner era como son la mayoría de científicos, el científico generalmente es una persona intelectual. Y los intelectuales, como ha dicho de Juvenel, Nozick, etcétera, filósofos políticos, generalmente esos intelectuales consideran que su trabajo es menospreciado por el sistema, ¿no? Sí, Ellos dicen, sí. como futbolista, ¿no? Empuja una pelota y gana millones, ¿no? Y yo que produzco experimentos, investigaciones, ¿no? Estoy acá en la miseria, no se me da el reconocimiento. Entonces está picón pues con el sistema que produce eso, ¿no? Y entonces se vuelve necesariamente un contestatario, más por resentimiento que por otra cosa, porque cree que su trabajo no está siendo tomado en cuenta, ¿no? Entonces al volverse contestatario, pues se vuelve un prosocialista o algo así. Y Skinner no estaba exento de ese tipo de tendencias, ¿no? Él rajaba mucho de la democracia, todo, y él decía hay que sustituirla por un manejo especializado de expertos, ¿no? Pero lo que no decía era que esos expertos también tienen su ideología, pues, ¿no? O sea, al final decía, bueno, lo vamos a sustituir a los políticos por expertos en análisis de la conducta. ¿Pero acaso el experto en análisis de la conducta también no tiene una idea ideopolítica? Pues la tiene, pues, ¿no? La tiene, ¿no? Evidentemente. Entonces no es un angelito. Está sujeto tanto como cualquier otro ser humano a intereses, a creencias, ¿no? A prejuicios. Entonces, es como sustituir mocos por baba. Yo prefiero quedarme con los políticos que se les puede controlar mejor, ¿no? Se les puede controlar mejor. Entonces, prefiero una democracia liberal, ¿no? Pero en el caso de Skinner, da una serie de razones y si bien no es una persona moderada, Skinner era una persona civilizada, muy culturalmente muy avanzada y una persona que cumplía todo su deber de ciudadano. Él se adaptaba perfectamente al sistema. Pues aún así tenía una tendencia ligeramente ladeada a la izquierda. Skinner sí era un anarco socialista, diríamos así. Cosa que yo no soy, ¿no? Yo estaría más bien de acuerdo soy una especie de liber pro, lo que llamaría un conservador, se llama liber progreso, con las tesis pragmáticas de Amartya Sen. Amartya Sen, cuando vino la pandemia, pues dijo, no, esto me da la razón, dijo, porque querramos o no, acá el Estado ha tenido un papel, ¿no? Cosa que un anarco, pues, jamás lo aceptaría, ¿no es cierto? Pero el Estado tenía que intervenir porque no había otra, ¿no? Entonces depende de la cuestión, si se necesita el Estado para ciertas cosas, se hace. Entonces, pragmáticamente, por eso digo ya. Bueno, en el caso de decir un anarco, él pensaba que el Estado había que sustituirlo pues por una sociedad en la cual hubieran planificadores, ¿no? Como una concepción bastante ingenua desde mi punto de vista para sustituir a los políticos tradicionales por supuestos expertos en análisis de la conducta que pues pensarían como angelito, es decir, independientemente de la realidad, digamos, no solamente centrados en la ciencia. Una cosa bastante bizarra. Entonces llegué a la conclusión de eso, le apliqué a Skinner, dice en mi artículo, le apliqué a Skinner el test de Nolan, ¿no? El test, el original, es decir, no el que viene en sus divulgaciones en castellano, sino el que está en inglés, el más actualizado. Y respondí al test en base a las lecturas que tengo escrito, pues, ahí en mi biblioteca tengo todo de Skinner. Skinner es uno de los que más se ha publicado, ¿no? En análisis de la conducta. Los tengo todos, los he leído 50 veces, todos los manuales de Skinner, todo eso. Me puse en el pellejo de Skinner para responder, independientemente de lo que yo pensara, ¿no?
Ok. Y decía, leía el reactivo en inglés, ¿no? Y decía tal cosa. Entonces, ¿cómo Skinner respondería a esto, teniendo en cuenta cómo él ha hecho sus trabajos sociales, ¿no? ¿Cuál es, ¿no? ¿Cierto? Más allá de la libertad de la dignidad, tiene otro que se llama Autismo y Democracia, etc. Entonces lo respondí, lo respondí, y después le apliqué automáticamente el test de Nola. Y me salía siempre un Skinner ladeado a la izquierda, pero levemente, moderadamente, no un Skinner pues comunista, ¿no? Sino un Skinner, digamos, tirado hacia la socialdemocracia aproximadamente. Sería ahí donde se ubicaría Skinner. Y eso con reticencia, porque no era totalmente socialdemócrata, sino en algunos aspectos nomás, ¿no? En otros aspectos, como buen anarco, era más bien un liberal, un libertario, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que Skinner era representativo de una gran cantidad de profesionales e intelectuales, que es, digamos, el estándar que vemos en la psicología. Son una gran cantidad de colegas que tengo, pues son de izquierda, ¿no? Yo mismo era de izquierda hace unos años, yo era una izquierda, y bien de izquierda, yo era bien radical, ¿no? Tengo hasta artículos que hice en los años 90, donde decía cosas que pues ya no lo puedo creer lo que ya haya puesto eso yo, pero existe, ¿no? Es parte de mi historia. Entonces, repito que es algo natural porque es el tipo de quehacer que tenemos las personas que fungimos, ¿no? De profesionales de la salud psicológica, intelectuales, académicos, que tenemos siempre una reticencia frente a la justicia que hay distributiva en el sistema donde vivimos acerca del trabajo que realizamos, ¿no? Y creemos ingenuamente que en otro tipo de sistemas sí se nos respetaría, lo cual no es así. En otros sistemas al científico no se le deja pensar simplemente. Acá por lo menos podemos pensar independientemente de que nos recompensen o no. En otros lugares no se puede ni pensar, hay que estar de acuerdo con el dogma oficial, ¿no? Entonces hay que comparar eso también, ¿no? ¿Qué nos gusta más? ¿Ser esclavos o ser libre pero mísero? ¿No? Algo así. Ok, bien, bien. Excelente respuesta. Justamente me hizo recordar bueno, lo que usted menciona, ¿no? Que antes era como que, digamos, todo lo contrario a lo que es ahora, respecto a política. Y corrígame si está mal, pero usted escribió sobre marxoconductismo. Sí, hace muchos años, sí, efectivamente. Esto ha sido en la década del 80. En la década de los 80. Me inspiré en un discurso, una conferencia que dictó la doctora Marisa Montero, venezolana ella, que es uno de los referentes de la psicología comunitaria, ¿no? Y social en Latinoamérica. Ella es marxista, toda su vida ha sido marxista, pero es una marxista no digamos dogmática, ¿no? Abierta a la tecnología. Y en aquel tiempo estaba muy de moda este tema, cómo hacer que la sociedad se moviera en cierto sentido, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles, ¿no? Y la doctora Marisa Montero en su conferencia mencionó la posibilidad de que surgiera un marxoconductismo o un conducto marxismo. Ahí lo dijo ella porque decía, ¿cómo utilizamos la tecnología y el análisis de la conducta para mejorar la sociedad? Aunque no lo decía, pues pensando evidentemente en un sistema democrático, ¿no? Sino en los sistemas al uso en aquel tiempo, que todavía tenía cierto prestigio, que era el sistema cubano. O sea, en otras palabras, cualquier utilización del análisis de la conducta tiene que ser mano militar, ¿no? Dictatorial. Sí. Cómo debes vivir y así debes vivir. Bueno, yo en aquel tiempo era un entusiasta de esas cosas y bueno, me interesó el tema y hice un artículo, como yo estaba ya introducido en las doctrinas conductistas, había leído a Rives, que Rives también es de izquierda, ¿no? Rives y otros, Gerardo, también está, Gerardo, por ahorita su apellido, pero también era muy popular, otro autor venezolano, también comunitario y conductista, y ellos pues tenían esa inclinación,
y después de leerlos también me gustó, ¿no? Eso. Y saqué ese artículo, ¿no? Se puede trabajar, es posible un marxoconductismo. Eso generó ciertos resquemores en la comunidad de aquel tiempo. Yo en ese tiempo pertenecía a un círculo de estudios y fui respondido en ese tiempo por un profesor de práctica. Que pues no le gustaba eso porque para él los conductistas eran unos reaccionarios, ¿no? Pues se considera que el conductismo venía ideológicamente imbuido por el colonialismo, el imperialismo norteamericano. Era una tendencia empirista y reaccionaria. Entonces fue respondido y eso ocasionó que yo a su vez respondiera. O sea, hay otro artículo más también ahí donde hablaba del marxoconductismo, ampliando lo que dije. Y para producir un poquito más de picazón, me acuerdo, porque en ese tiempo era muy provocador, hice un dibujo en el cual puse al estilo marxista, pues puse al estilo soviético, puse Marx, Engels, Stalin, Lenin y Skinner, como la quinta cabeza, y lo coloqué en la revista donde estaba colaborando. ¿Y para qué hice eso? O sea, que ocasioné pues todo un terremoto, ¿no? Porque en ese tiempo había muchos debates, ¿no? Había murales a los dos lados del pasadizo de letras, de allá de letras, ahí el tercer piso. Y a los dos lados uno podía leer en un mural lo que decía fulano de tal, ¿no? Y al otro mural la respuesta, ¿no? Los debates ahí, sacaban la música. Felizmente la cosa no llegaba al plano del enfrentamiento físico. Claro. Era ganado yo, pero de todas maneras, como soy un hombre pacífico, no me gusta. Acá se muchos debates y abiertamente, ya en ese tiempo había esa apertura que ya poco a poco se ha ido manifestando en la Facultad de Psicología. Y con agrado ya he visto pues que ya actualmente los debates, las calificaciones, ¿no?, al conductista ya prácticamente han desaparecido en la facultad, ¿no? Ya estamos un poquito más integrados al funcionamiento general. También ha habido, por supuesto, una suavización de las tendencias conductistas, ¿no es cierto? Ya no somos los mismos conductistas de antaño que también eran descalificantes de cualquier otro tipo de psicología que no fuera conductual, ¿no? Es decir, eso no es ciencia, etcétera, así se decía. Sí. Ahora no hay eso tampoco, ¿no? Yo no diría jamás eso en absoluto, al contrario, respeto muchísimo todas esas tendencias, más me gustan algunas cositas que dicen, ¿no? Y trato de incorporarlas, ¿no? ¿Qué hacer? Genial. Sí, también le hice esa pregunta porque hace unas semanas me dio por buscar su artículo de marxoconductismo, pues, y no lo encontré. O sea, usted tiene su página y creo que no se podía descargar. En la biblioteca hay un ejemplar. Yo también subí el artículo, creo que está en Conductismo Integrado en algún lado, en alguna fecha, por ahí está. Cuestión de ahí buscarlo en búsqueda en Conductismo Integrado. Sí. Pero subí el primero, hermano, no subí el segundo, que era la respuesta, y donde procuré ser más académico todavía. Que se llamaba Conductismo y Marxismo, si mal no recuerdo. Ya, genial. Ahí lo busco entonces, y también para el resto, si está interesado en leerlo. O sea, para mí sería como que muy interesante, ¿no? Ver cómo era antes y ahora que está al antípoda, diríamos. Y de hecho Bruno pregunta respecto a ello, ¿no? Yo una vez creo que también se lo pregunté. Y usted me respondió de una manera... chistosa. A ver, pregunta Bruno, ¿qué pasó para que cambie de idea, ¿no? De ser un marxoconductista a un libertario? Si es que... Bueno, no soy el único, porque hay miles de personas que han evolucionado por ahí, ¿no? Hay un dicho de Churchill, ¿no?, que refleja eso. Decía, la persona es a los 20 años, quien no sea comunista a los 20 años, no tiene corazón, ¿sí? Pero quien siga siendo comunista a los 40 no tiene cerebro, ¿no? Así lo dijo, ¿no?
Y eso es porque efectivamente la mayoría de los jóvenes, no digo todos por supuesto, ¿no? Pero la mayoría de los jóvenes tenemos una tendencia entusiasta a creer que el mundo se puede cambiar fácilmente a partir de una voluntad, ¿no? Un voluntarismo, es decir, depende de nosotros, tenemos que hacerlo, ¿no? Y comenzamos a ver enemigos en todos lados. Estos tienen la culpa de que estemos mal nosotros, ¿no? Como ellos están bien, nosotros estamos mal porque ellos nos explotan, ¿no? Entonces comenzamos a fabular un montón de cosas. Conforme pasa el tiempo y uno pues comienza a asumir responsabilidades y se va dando cuenta de cómo son las cosas en el mundo real, ¿no es cierto? En el trabajo, en la familia, te casas, tienes hijos, comienzas a ahorrar dinero, ¿no? Ya tienes propiedades, ¿no? Cosas que generalmente uno cuando es joven no los tiene, no tiene nada que perder. Pero uno cuando ya va adquiriendo responsabilidades, va adquiriendo propiedades, entonces ya tiene cosas que defender. Entonces uno va cambiando su forma de pensar, ¿no? Y a eso también se unen pues las informaciones, que uno lee más libros. Por ejemplo, en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Es muy difícil encontrar información que no sea, cuando uno es joven, de tipo de izquierda. Es muy difícil. Yo en primera carrera estuve en Villarreal, y en Villarreal en ese tiempo, en la Colmena, eran varias cuadras que habían de pura venta de libros, libros, ¿no? Cuando uno ve libros políticos, todo lo que veían eran libros socialistas, todo, ¿no? Libros que venían de la editorial Progreso, libros que venían de la editorial Cartago, todo eso es literatura de izquierda. Si tú buscabas ahí a Hayek, a von Mises, ¿no? Yo ni sabía que existían, ni nadie, ¿no? Entonces, ahí la información estaba sesgada, totalmente sesgada, ¿no? Y todavía lo está. Felizmente, ya a partir de los PDF, por lo menos, ya hay una mayor apertura y bueno, y la otra literatura también ya está escaseando, ¿no? Pero así es, pues, entonces uno casi por joven, casi por defecto, necesariamente va entrando en ese tipo de cosas. Con el tiempo uno va adquiriendo más conocimientos y va contrapesando, ¿no? Y también va contrastando con la realidad, pues, qué es lo que sucede. Tiene conocimientos históricos, ¿no? Uno adquiere conocimiento, bueno, qué es el fascismo, qué es el comunismo, qué es el socialismo demócrata, qué es el liberalismo, ¿no? Y cómo se ha manifestado en Europa, en América, en África, en Asia, ¿no? Entonces, va diciendo, bueno, las cosas son así, 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 y se forma una idea. Y en base a eso es que va adoptando una posición, ¿no es cierto? Ahora, el que no lo hace, el que no cambia con el tiempo, es porque es un dogmático, pues, un dogmático y es un fanático, ¿no es cierto? Es un fanático, definitivamente. Okay. Y encuentro a veces gente de cierta edad, yo tengo 67 años, ¿eh? Miren, y encuentro gente menor que yo, pero de 60, 50 y tantos años, ¿no? Y encuentro inclusive también gente mayor que yo, que no ha cambiado a lo largo, está igualita. Y cuando me pongo a leer, porque no lee, ¿te enteras que eso? No sabe nada, ¿no? Lo único que sabe es, en última instancia, lo que lee en sus redes, o lo que lee en los titulares de los periódicos, o lo que escucha de la gente que está de acuerdo con él, ¿no? Pues un nivel de apertura cero. Eso es lo que se llama apertura mental, ¿no? Es uno de los rasgos de lo que habla el Big Five, ¿no? Apertura mental. La capacidad de incorporar nuevas cosas, ¿no? Y de transformarlas en base a eso. Cambiar de paradigma, como se dice. Entonces, creo que eso ha sido lo que ha operado en mí, una especie de cambio de paradigma, por esta razón que he mencionado, ¿no? Ha habido de repente, para algunos ha habido una involución, puede ser, dependiendo del punto de vista, y para otros puede ser, ha habido una evolución, ¿no? Pero tiene sus razones, tiene sus causas, no se ha producido de la nada, obviamente, ¿no? Es el paso del tiempo simplemente el que ha operado cambios, ¿no? Y el que no opera esos cambios, pues, no es un ser humano, pues es una estatua, ¿no? Porque no responde a estímulos externos, como se dice. Ok, genial.
Bruno nos dice, yo a los 23 recién estoy aprendiendo sobre marxismo, ya pronto evolucionaré. ¿Qué recomendaría para ver otras opciones además del marxismo? Usted. Bueno, actualmente hay, como dije, los dos tipos de fuentes. Para mí está muy bien que la gente aprenda marxismo. Es más, mire, yo he conservado un gusto por el marxismo enorme. Me gusta, algunas cosas del marxismo son extraordinarias. El materialismo dialéctico es una teoría interesante para mí. Es más, por ejemplo, yo pienso que el interconductismo tiene una influencia importante a lo que es el materialismo dialéctico. Bueno, pero conservo eso, me gusta mucho. Constante, yo tengo en mi biblioteca tengo como 5 libros de biografías diferentes de Marx. Tengo una de Engels también. ¿Mm? Tengo libros de ruso, de soviéticos. Algunos los reconozco que ya los vendí, ¿no? Algunos los vendí. Pero me he quedado con una buena cantidad. ¿No? Y me gusta leerlos de vez en cuando, los vuelvo a leer, inclusive encuentro ahí algún estímulo. O sea que no está mal. Ahora hay un archivo en PDF en una página que se llama Internet ORG, algo así, marxismo, ¿no? Marxismo.org, ¿no? Al que uno puede acceder y ahí están todos los libros de Stalin, de Lenin, de Marx, de Engels, de Rosa Luxemburgo, de Bernstein, inclusive hasta de los revisionistas, ¿no? Que en mi época de marxistas pues eran denostados, ¿no? Denostados. A ningún marxista le gustaba Bernstein era como el diablo, ¿no? Bernstein, Kautsky, ni hablar. Pero ahora ya parece que no. En marxist.org están todos esos, lo consideran como variantes, ¿no? Como variantes del marxismo. ¿Cuál es correcto? Son variantes del marxismo. No hay así como no hay un solo conductismo, hay un montón de tipos de conductismo, también hay un montón de variantes de marxismo. Entonces puede decir que uno es el ortodoxo y el otro no ortodoxo, ¿no? Son pamplinas, ¿no? Entonces, hay esa información. Pero así como hay esa, también hay otro que se llama liberalismo.org, donde también se puede encontrar una cantidad enorme de materiales de libros liberales, ¿no? Ahí vas a encontrar a Rothbard, vas a encontrar a Hayek, a von Mises, que son los principales, pero también por ahí está en PDF está Ayn Rand, ¿no? Y otros liberales también de otras tendencias, ¿no? Porque ahí también hay diferentes tendencias, hay varios tipos también de liberalismo. Entonces ya la información está ahí, depende de nosotros, tenemos que buscarla nomás, ¿no? Los PDF es algo extraordinario, ya uno lo puede bajar directamente. Yo me he bajado, por ejemplo, 2 libros últimamente de Hayek sobre la libertad, son bastante grandes. Después uno de ellos me lo encontré por el Palacio de Justicia y lo compré directamente, porque estaba a 12 soles, una ganga, ¿no? De este tamaño, ¿no? Sobre la libertad y ya, pero hay otro que es sobre filosofía, libertad, ese también lo compré, y eso, por ejemplo, lo he citado en mi informe, ¿no? Hay 2 o 3 libros de Hayek que he citado ahí, como he citado a Rand, como he citado a Marx, tengo hasta el epistolario de Marx y Engels también, que es fabuloso, hay parte donde hablan de positivismo, hablan de Comte, etcétera, ¿no? Entonces, es información, y toda esa información hay que procesarla, organizarla, y tomar una posición efectivamente, yo pienso siempre que no sea extremista, que no sea fanática, que no sea dogmática, eso es lo peor. Yo, por ejemplo, cuando veo a veces en mi Facebook que se me ha metido alguna persona que yo consideraba que podía ser amiga de Facebook, ¿no es cierto? Me pidió, yo lo puse, pero después por ahí veo entre sus publicaciones cosas que me sorprende, digo, un estudiante o un colega profesional psicólogo puede pensar de esta manera, así siendo extremista, ¿no? Lo borro al toque, lo saco, porque ni siquiera quiero tener algún intercambio con él, ¿no? Porque ya de por sí me parece imposible, ¿no? Entonces el psicólogo tiene que tener esa ecuanimidad para juzgar las cosas, ¿no? Saber pensar, ¿no? Entonces, independiente de la ideología, puede tener una ideología de izquierda o derecha, pero moderado, ¿no? Saber pensar y manejar y razonar las cosas, no ser así simplemente un animalito que responde a odios y a resentimientos y en base a eso se mueve, ¿no? Así no es la cosa, ¿no? Es parte del trabajo. Nosotros, como profesionales del comportamiento humano,
tenemos que ser modelos, ¿no es cierto? ¿Cómo le decimos a un cliente, ¿no?, que sea una persona con bienestar psicológico, ¿no?, con salud mental, si nosotros mismos no somos capaces de mantenerla, ¿no? Si nosotros tenemos pensamientos extremistas, tergiversadores, ¿no? No. Entonces tenemos que predicar con el ejemplo, no hay otra. Como se dice, pues uno no puede dar lo que no tiene. Claro, así es. Correcto. Bueno, para responder uno, si una recomendación mía, al menos yo empecé con el liberalismo, con el libro de von Mises, del liberalismo de von Mises, que, bueno, de ahí ya me empapé con otros libros y demás, pero me parece un buen libro para empezar, muy claro. Bien, profesor, creo que nos hemos extendido casi 1 hora con 45 minutos. El tiempo se ha pasado rápido, hemos hablado de muchísimas cosas, lo cual está muy bien. Igual, y también tenía una pregunta sobre inteligencia artificial, pero también lo podríamos pasar para quizás una próxima entrevista más adelante, quizás también por la hora. Encantado, claro. Genial, genial, genial. Bien, entonces, no sé si usted quisiera, ya estamos llegando ya al final de la entrevista, no sé si usted quisiera dar unas palabras, un mensaje, quizás a los estudiantes, profesionales en psicología. Adelante. Bueno, recomendar nomás que, como dije antes, la apertura a la información debe ser la piedra fundamental de toque de cualquier profesional, ¿no? El profesional tiene que normalmente no conformarse con lo que ya conoce y a partir de ello juzgar o prejuzgar todo lo que otros hagan o todo lo que se haga en su disciplina, sino estar constantemente en movimiento, ¿no?, leyendo, buscando. No considerarse que uno es dueño de la verdad, pues la verdad tiene muchos dueños, ¿verdad? Depende por eso siempre se dice, depende del color de los lentes, ¿no es cierto? Todo es según el color de la canción de Willy Colón, todo es según el color del cristal con que se mira, ¿no? Claro que lo tomó de otra persona el dicho. Entonces, con esa presunción hay que trabajar, ¿no? No ser dogmático, no ser fanático, buscar información, ser abierto a lo que dicen otros colegas, ser tolerante sobre todo a las opiniones, por supuesto siempre y cuando sean fundamentadas, no cualquier cosa tampoco, ¿no? Claro. Todo lo que sea fundamentado y a otra persona que tampoco sean extremistas. Yo pienso que con Bunge tiene un artículo que dice sobre la intolerancia al charlatanismo, ¿no? Tiene razón, o sea, sí hay que ser intolerante con los charlatanes, pero no con el colega que piensa de una determinada manera, pero lo fundamenta de cierta forma y, como digo, moderadamente, ¿no? Entonces creo que bien va a hacer que la disciplina se autorregule mejor de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Porque una cosa que se puede encontrar mucho entre los egresados es falta de cultura. Sí, pueden dominar mucho las cuestiones de las técnicas estadísticas, ¿no es cierto? E inclusive de su pequeña teoría que pueden tener, a la cual asumen, pero a nivel histórico, económico, filosófico, no se ve eso. Y uno es, ¿no?, lo que estudia, ¿no? Si uno estudia bastante, va a ser una mejor persona. Es más, una persona que tenga esa cantidad de conocimiento va a ser un mejor terapeuta, va a poder conversar mejor, va a poder establecer más bases humanistas con su cliente que una persona que es más bien chata a nivel intelectual. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un desarrollo intelectual personal para que el profesional mejore en su integralidad, ¿no?, que es lo principal, independientemente de la corriente, puede ser psicoanalista, cognitivo, ocultista o humanista, lo que quieran, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo como consejo, ¿no?, a cualquiera. Yo trato de, no digo que lo siga, que lo haga perfectamente, porque no hay nada de perfecto en el mundo, todos tenemos defectos, pero se procura hacer ese camino para poder mejorar. Ok, muchas gracias.
doctor, por la entrevista, por separarse un tiempo y por querer aparecer también acá en el canal, que bueno, está muy chiquito, tiene poco tiempo de creación y nada, muchas gracias. Mis Nos quedamos. felicitaciones por la iniciativa y creo que eh, es, eh, es un hito porque en la facultad no hay otra, así como esta, así que vas a imponer definitivamente un camino y eso es importante, ¿no? Estás estableciendo un nuevo estándar en el conocimiento para la Facultad de Psicología de San Marcos. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias a todos los que hayan escuchado lo que hemos estado hablando. Nos vemos entonces. Chao.